Quiero comenzar así. Después de tantas experiencias, de tantas noticias, de tantas charlas, digamos, que hablan de inteligencia artificial, si venimos y les decimos que generar proyectos de IA que sean exitosos, es decir, que sean funcionales, escalables y que lo hagan siendo económicamente sustentables, tiene, ¿cómo decirlo?, su desafío. Ya eso no es sorpresa, ¿no? Bueno, hoy queremos contarles desde Baufes nuestra visión acerca de cómo logramos darle vuelta, digamos, a la situación y poder resolver esos retos. Y para ello, quiero que comencemos con un par de preguntas. ¿Ustedes conocen actualmente qué porcentaje de proyectos de IA son considerados exitosos? El 95% de los proyectos o no llegan a producción o si lo hacen no generan el impacto que se esperaba. Por lo tanto, si hacemos cuentas rápidas, apenas el 5% de los proyectos de IA hoy en general son exitosos. Y les digo más. ¿Ustedes conocen cómo se percibe el valor que la inteligencia artificial hoy genera en el entorno de negocio de las compañías? Solo uno de cada 8 CEOs realmente vio un cambio positivo luego de haber adoptado inteligencia artificial. Y así como estos, hay otros tantos indicadores e informes en el mercado, pero todos más o menos tienen la misma tendencia. Ahora bien, ¿qué tal si les dijéramos, aquí con Enrique, que hay otra realidad? Créannos, hay otra realidad, en donde sí es posible generar soluciones de IA con impacto positivo y de valor. Y anclemos esta frase porque la vamos a utilizar más adelante. Nosotros somos Baufes, desarrollamos soluciones y productos digitales. Y lo que hicimos con la llegada de esta nueva era de la inteligencia artificial es proponernos el desafío de dar vuelta a aquellos indicadores para continuar sumando valor al negocio de nuestros clientes. De la sesión de hoy queremos que se lleven 2 cosas, más, pero al menos 2 cosas. La primera, casos reales de proyectos de inteligencia artificial aplicadas a escala organizacional. Y en segunda instancia, ¿cuáles son los aspectos esenciales que hay que tener en cuenta para lograr que este tipo de proyectos sea exitoso? Y para ello, vamos a comenzar aterrizando todo ese hype, toda esa expectativa que hoy tenemos puesta sobre la inteligencia artificial. Porque, a ver, seamos honestos, está de moda, a todos nos gusta la inteligencia artificial, la queremos utilizar en todos lados, la queremos aplicar en toda aplicación que tengamos allí a mano. Es más, a mí me encanta la IA. De hecho, si no, no estaría aquí en esta charla, digamos, con ustedes. Pero en definitiva, necesitamos poder aterrizar todo ese entusiasmo inicial para poder hacer foco en el valor que realmente tiene para darnos. Y esto lo queremos hacer desde experiencias reales, experiencias que hemos conceptualizado en un nuevo modelo de trabajo. Y por supuesto también vamos a contar con un espacio para conversación abierta. Faltaba una presentación. Soy Ariel Bensusán, estoy muy contento de estar hoy aquí junto a ustedes y poder compartirles cómo desde mi rol de arquitecto he podido generar soluciones de valor con IA. Como Solution Architect, hoy en día me veo, digamos, como en el rol de un facilitador, de un habilitador de soluciones para nuestros clientes. Soluciones que integran negocio, tecnología, procesos y personas. Y hoy estoy acompañado por Enrique, otro de los grandes Solution Architects de Baufes. Enrique, gracias, Ariel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto verlos aquí. Desde antes que ustedes cruzaran las puertas de esta sala, les apuesto que la IA ya había tomado decisiones por ustedes. Desde qué canción estaban escuchando en el carro, la ruta que marcó, qué correo es viable, qué correo no, hasta el contenido que ven en su dispositivo móvil. Y eso les pasa todos los días, todos los momentos. Y a veces no nos damos cuenta. Ese es uno de los grandes riesgos que tenemos actualmente con la inteligencia artificial. A lo largo de los 10 años de experiencia que llevo en este sector, muchas veces me viene una pregunta: ¿hasta dónde vamos a llegar? Y cada vez los cambios son más rápidos. Tomemos en cuenta que la IA es un acelerador de todo este proceso. Soy Enrique Bermeo, Solution Architect de Baufest. Día a día, cuando llego al trabajo y empiezo las soluciones, busco un marco de referencia, que todas mis arquitecturas, diseños y código cubra con estándares de calidad.
Hoy en día es nuestra responsabilidad validar que esos estándares de calidad que hoy devuelve una IA cumplan con los mismos requisitos. Pero antes, quiero llegar a ese punto donde la IA no es realmente lo que nosotros creemos. Hemos llegado a empatizar tanto con la inteligencia artificial que hemos humanizado a la inteligencia artificial, y ese es un gran error, porque la IA no es un humano, la IA no piensa como nosotros, la IA no siente. Tenemos que empezar a reestructurar el diálogo que nosotros tenemos con la inteligencia artificial, cómo nos expresamos de ella y a qué manera nos referimos. Tenemos que homologar el lenguaje. La IA, esta es la primera verdad incómoda, la IA no tiene ni actúa con una conciencia, no es como nosotros. ¿A qué me refería con homologar el lenguaje? La IA no piensa, la IA no siente, la IA no entiende como nosotros percibimos el mundo. La manera de cambiar el lenguaje es decir, yo tengo un modelo que me regresa una respuesta con base en el contexto que yo les di. Empecemos a utilizar la inteligencia artificial como lo que es, una herramienta, y no creer que ella toma decisiones como lo hacemos nosotros. Hay una gran similitud, porque la IA puede realizar acciones que nosotros hacemos, pero lo simula. Puede detectar patrones, clasificar eventos, tomar decisiones con base en un rubro específico de datos, y quiero que aquí pongan especial atención. Toma decisiones basadas en datos, y eso es un aspecto muy importante para el siguiente mito. El modelo. Ocupamos estas palabras a veces en este nuevo bounded context de inteligencia artificial sin saber específicamente a qué nos estamos llamando. Pero el modelo no es otra cosa que un algoritmo que veámoslo como un nuevo empleado muy capaz que entra a nuestra empresa, es muy inteligente, pero el resultado que nos va a dar depende del contexto que le demos de nuestra empresa. Él va a aprender. Ese modelo tiene su capacidad más fuerte centrada en que va a aprender, pero va a tomar tanto buenas prácticas como malas prácticas que tengamos en nuestra empresa. Les planteo un ejercicio. Imaginemos que tenemos un modelo que va a analizar 2,000 correos si son spam o no son spam. Él carece de la capacidad de entender qué es un spam y qué no. Tenemos que etiquetarlo. Todo lo que hagamos con la IA tenemos que etiquetarlo para que él tenga la capacidad de entender qué es una cosa u otra. Pero si nuestros datos están mal etiquetados o tienen redundancias, él va a aprender de eso. Y recordemos que la IA aumenta todo. Entonces, si los datos de los cuales nutrimos el modelo están mal estructurados o mal etiquetados, al final de cuentas va a ser un proceso muy rápido, sin la certeza de lo que realmente está haciendo. Va a ser un modelo erróneo. Entonces, esa es una premisa que quiero aterrizar. Y quizá la más dura verdad que les voy a transmitir el día de hoy es, así como tu ex te dijo que te amaba y que nunca te iba a dejar, la IA te miente, lo hace y ella no lo sabe, porque ¿cuál es la carne o cuál es la esencia de esta cruda verdad? La IA puede estructurar una respuesta equivocada y maquillarla con todo el contexto para que tú creas que es verdad. Es donde toma mucha relevancia mi analogía anterior. Tenemos que tener cuidado porque la IA puede transgiversar los datos que nosotros le estamos poniendo y dar una respuesta errónea, maquillarla y creer que es correcta. Puede generar clasificaciones erróneas, puede generar contextos que no tienen nada que ver con el escenario que teníamos planeado. Esto tiene una cura, tiene una vacuna, hay una manera en la cual podemos reestructurarlo. Como lo dije previamente, es un modelo matemático, probabilístico y estadístico. Hay sistemas que en Baufest nosotros implementamos para evitar esto, que en la IA no es una mentira, es una alucinación. Sistemas RAG que permiten nutrirse de la información de la empresa para darle un contexto específico a la IA y no nos lleve a este punto. El problema no es la IA, es cómo lo utilizamos. Tenemos que empezar a ver las bondades de la misma.
Aquí es donde toma mucha relevancia los datos. Los datos tienen que ser cada vez mejor depurados, clasificados, etiquetados, y es algo que buscamos en Baufest. Antes de montar un motor tan potente como un Ferrari, que es la IA, pasamos a que los datos estén bien estructurados y cada una de las personas, que es el human in the loop, que va a supervisar lo que va a hacer la IA, esté mejor preparado. Quedémonos con esta pequeña reflexión de la IA es como un Ferrari o un auto de Fórmula 1 y nosotros somos el piloto que va arriba de ese vehículo. Cuanto mejor es el vehículo, mejor tiene que ser el piloto. Vamos a compartirles algunas experiencias reales de casos concretos donde logramos adoptar IA. Este primer caso comenzó cuando uno de nuestros principales clientes nos convocó porque tenía el deseo y la necesidad de mejorar algo con IA. Buenísimo, excelente, le dijimos, venga. Pero ahí mismo empezaron a surgir las preguntas. ¿Qué querés resolver? ¿Qué querés mejorar? ¿En qué proceso de negocio? ¿Por qué? Entonces lo que hicimos de forma colaborativa y conjunta fue trabajar en identificar aquella necesidad concreta que realmente resolviera una problemática y que lo hiciera siendo, correcta desde el punto de vista de poder aplicar inteligencia artificial y que marque un diferencial y a su vez que genere, un retorno positivo de la inversión. Hubo varios casos de los que estuvimos ahí relevando. La mayoría o no había ROI o la IA no tenía nada que hacer. Pero hubo unos que sí nos llamó la atención porque había una promesa de retorno de inversión interesante y de un diferencial de si lo resolvíamos con IA. En el área de legales de esta compañía necesitan procesar mensualmente miles y miles de documentos, que son licencias y permisos, para el correcto funcionamiento de sus tiendas. Licencias de habilitación de suelo, de incendio, bomberos, venta de alcoholes, etc. Originalmente, este proceso era 100% manual e implicaba la carga y la revisión de enormes volúmenes de documentos. ¿Y esto qué generaba? Demoras, retrasos, errores involuntarios y un alto riesgo operativo de que si se pasaba, una fecha de vencimiento en una licencia o no se contaba con un documento al momento del alta de una tienda, hubiera sanciones, clausuras o incluso multas. Este caso que les comento, ¿no les resuena con cosas que vemos a diario? Grandes cantidades de documentos que necesitan ser procesados de forma recurrente o grandes grupos de personas que trabajan de forma periódica sobre las mismas tareas, errores, costos, ineficiencia. Bueno, este caso refleja esas problemáticas. Y lo que hicimos, junto con el equipo, fue diseñar una solución a medida, en donde buscamos replicar el criterio de evaluación de los abogados al momento de procesar y validar estas licencias. Y lo hicimos integrando inteligencia artificial en los diferentes puntos de este journey donde realmente había un diferencial, un valor, y en donde esto fuera sustentable económicamente. Y para resolver la implementación de esta solución a medida, trabajamos con la plataforma de Azure. En particular, utilizamos Azure Document Intelligence para lo que es la gestión de las plantillas, utilizamos Azure AI Foundry para lo que es la gestión y orquestación y el gobierno de los modelos y agentes, entre otras herramientas y plataformas que finalmente quedaron integradas al ecosistema de TI, que es fundamental o fue fundamental para cuando pasáramos a producción, luego pudieran operar la solución sin contratiempos. Y hablando de pasar a producción, hace ya unos meses que la solución ya se encuentra desplegada para un primer conjunto de tiendas y la verdad es que la percepción que se viene teniendo es buenísima. El equipo de legales nos dice, es como si hubiéramos multiplicado la cantidad de abogados y le tiran todas las tareas esas de procesamiento de documentos aburridas que hacían antes, así se reenfocan en tareas de mayor valor. Para nosotros este es un proyecto muy exitoso y con números de impacto. Hoy los documentos de estas licencias se procesan 60 veces, no 60%, 60 veces más rápido. Al adoptar esta solución en el total de las tiendas, algo que va a ocurrir en el transcurso del año, tanto el equipo de legales como el equipo de operación de tiendas se va a ahorrar hasta 90.000 horas al año de trabajo manual, modelo anterior. Horas que van a poder dedicar a tareas de mayor valor. Y además, como esta solución tiene un enfoque preventivo y proactivo, se reduce a prácticamente cero el riesgo por clausuras o sanciones, lo cual en definitiva baja los costos de gestión legal. Dos aspectos breves, de por qué
consideramos este caso un éxito. Primero, elegimos el caso de negocio correcto. ¿Por qué? Porque ya hay ahorro, ya hay retornos, la solución se utiliza, hizo más eficiente al área, pero a su vez es sustentable económicamente. Y el segundo aspecto es que, al inicio hicimos algunas pruebas de conceptos para probar algunos puntos particulares de la solución, pero luego concebimos la solución como un producto digital integrado al ecosistema del cliente. Y esto es fundamental para que pueda escalar a escala organizacional. Para este segundo ejemplo, les voy a pedir un minuto de su atención, para que nos pongamos en los zapatos de un pequeño pescador de una costa del Perú. Se levanta todos los días con dos esperanzas claves: encontrar un buen cardumen para llevar sustento y alimento al plato de su mesa, y con la firme convicción de que su instinto, su experiencia, su conocimiento de la mar le permiten caminar las decisiones de ese día en su embarcación hacia ese resultado. Este es un proyecto que nos llega mucho al corazón, porque llevamos la IA fuera de las oficinas, fuera del marco que generalmente opera. Más allá de meter un pequeño prompt y nos dé un resultado, lo llevamos a solucionar y hacer más fácil la vida de las personas a través de la tecnología, con soluciones híbridas que complementan lo que ya conocemos nosotros de los ecosistemas de nube, incrementándolo con la inteligencia artificial y llevándolo a entornos híbridos que pueden solucionar problemas más allá de lo que nosotros imaginamos. En este proyecto, el desafío más grande era la detección de cardúmenes por diferentes barcos pesqueros, poder identificar dónde estaban estos lotes de peces y poder eficientar el proceso de pesca. No fue algo fácil. Tuvimos que romper muchos paradigmas, asociarnos como grandes empresas, como en este caso Azure, que nos dotara de la suite de tecnología que ellos tenían. Y hablo mucho de esto, de aprender a hacer alianzas, tomar el potencial que otras empresas tienen, lo que ellos van avanzando, y es lo que hacemos en Baufest, hacer muy buenas mancuernas a través de nuestros partnerships, de llegar a soluciones sólidas. En esta parte, el goal que teníamos que completar era el nivel de procesamiento de la información y eficientarlo, y aparte generar una buena base de datos que me eficientara específicamente qué: reducir los tiempos de pesca, mejorar los procesamientos de logística y rutas entre los diferentes barcos pesqueros. ¿Y de qué manera lo realizamos? Hicimos capturas de datos escalonadas y con mucha precisión de cada uno de los viajes que iba haciendo. No fue algo fácil y el sistema fue aprendiendo, pero todo depende del modelo. Y lo que nutrió todo esto fue la sabiduría del equipo de pesca, las rutas, el clima, las estadísticas que ellos nos iban dando, ayudaba que con inteligencia artificial todo este proceso de aceleración, de identificación de rutas, corrientes, profundidades, nutriera la base de datos. El análisis de imágenes fue primordial, porque aprendimos en qué zonas, por el comportamiento del agua y el reflejo de la misma, los peces se estaban moviendo en esa área. Al final, la detección automática se mejoró en un 85 y 90%, y son números, pero eso no es tan relevante como el que ayudamos a que ese pescador que pasaba 6, 7 horas esperando en alta mar para ver si pescaba algo o no, lo hacía en alrededor de un proceso de una hora, hora y media. Redujo aproximadamente en un 85% el tiempo que él tenía que estar esperando y a veces hasta rezando a encontrar este cardumen. Mejoramos la vida de ellos a través de las herramientas y la inteligencia artificial. El tercer caso es diametralmente opuesto a los dos que ya expusimos. En este caso es algo más común. Una de nuestras estrategias en Baufest es la modernización. ¿Y qué más moderno que la inteligencia artificial? Pero la inteligencia artificial no se puede montar sobre una mala estructura. Tenemos que modernizar el ecosistema completo. Y este es el ejemplo de este caso. Tuvimos que trabajar con sistemas legados que estaban obsoletos, millones de líneas de código que ya no servían y que tenían que ser optimizadas. La validación de diferentes tipos de integraciones. Cuáles funcionaban, cuáles no,
es un proceso muy artesanal y hasta hace 10 años, cuando era una migración tecnológica, actualizar algún tipo de lenguaje era un dolor muy grande para las empresas. Lamentablemente, la modernización y escalación tiene que ser cada vez más rápido. En esto ayudó mucho la inteligencia artificial, reduciendo mucho las horas hombre de análisis, detección, identificación, podernos ayudar a clasificar ¿Qué integración ya nos servía? ¿Qué aplicación era mejor de refactorizar o reconstruirla? ¿O qué aplicaciones o integraciones que tenía el cliente podíamos actualizar con herramientas que ya estaban proporcionadas en la nube? La solución fue una estrategia de modernización específica encontrando los pain points de la empresa. Y ahí los invito a que ustedes tengan bien identificados cuáles son las áreas que más le duelen a su empresa, porque desde ahí podemos partir con una metodología, arquitectura y todas las bases que ya nos da la IA para poder partir con marcos de referencia y buenos estándares. Al final, el proyecto salió muy bien, la documentación fue enriquecida, mejoramos los datos y permitimos la entrada de nuevas oportunidades, como el primer ejemplo que dio Ariel. Herramientas que nos permiten analizar documentos en tiempo real y reduciendo el tiempo de mano de obra. Y esto no quiere decir que vamos a sustituir a las personas, sino poner a estas personas que analicen los documentos como debe de ser. Pero bueno, tenemos que cambiar un poquito aquí la rutina, tenemos que cambiar el paradigma, no todo es triste, ya les dimos el lado bueno de esta moneda. Y Ariel, continúa por favor. Como decía Enrique, el refuerzo. ¿Hay o no hay otra realidad? Esa que le prometíamos al inicio acerca de que sí es posible generar proyectos de valor con inteligencia artificial. Y para llegar a esa realidad, al menos nosotros lo que hicimos fue transformar esas verdades incómodas que bien compartía Enrique en aspectos esenciales de abordaje. Aspectos que nos permiten conceptualizar un modelo de trabajo que es exitoso y repetible. ¿Los vemos? Ok. Entramos en una rutina como del policía bueno y el policía malo, yo planteando los escenarios más negativos de la IA. Pero no es ese sentido. A lo que quiero llegar es que, aunque sí, la IA no tiene una conciencia ni actúa como una, tiene una manera de evaluar oportunidades más rápido que como nosotros lo hacemos. Si lo basamos bien en un modelo de datos, nos acuñamos a las buenas estrategias y diseñamos ejemplos de los cuales los modelos aprendan como nosotros queremos llevar nuestro negocio, va a ser una mejor manera en que pueda comprender la IA cómo se lleva el contexto, las decisiones y nos va a ayudar a automatizar de forma segura los procesos que queremos implementar. Pero aquí hay una parte muy importante, el retorno de inversión, porque actualmente compramos licencias de Claude, OpenAI, Gemini y lo usamos solo para textear con él o preguntarles cuál es la interpretación del sueño que tuve anoche. No, aquí en algo en Baufes que los ayudamos es a identificar dónde podemos encontrar retorno de la inversión y puede ser desde varias aristas, desde mejorar el ciclo de vida de desarrollo del software, reduciendo equipos y optimizándolos y llevando más elementos a producción, o también poder eficientar el tiempo que dedica una persona en procesos manuales automatizándolos. Ese retorno de inversión es algo que nosotros en Baufes los ayudamos a visualizar con mucha experiencia. Entonces, si los modelos no piensan, ¿de quién creen que es la responsabilidad de establecer buenas prácticas para que las soluciones de IA sean exitosas? Nosotros, todos nosotros. A ver, en casos como los que vimos recién, nosotros nos aseguramos, por ejemplo, de establecer gobernanza de datos para garantizar calidad, confiabilidad y cumplimiento normativo. Y dado que no hay inteligencia real, en definitiva, el análisis de los modelos, la selección del modelo, el diseño del prompt, el buen uso de una ventana de contexto, pasa a ser parte esencial de un proyecto de inteligencia artificial y no detalles al pasar. La aplicación de guardrails, si queremos evitar que respuestas comprometedoras o digamos por fuera digamos de lo que son las normativas o los principios de la IA responsable o que estén sesgadas o influenciadas, lleguen a los usuarios. Y por sobre todo, la gestión de costos desde el momento cero, porque una solución de IA que funciona pero que
el costo es superior al beneficio que genera a nivel de valor de negocio, no es sostenible en el tiempo. La gestión de costos se hace algo central. Estas y otras pautas nos permiten superar las barreras que nos impone esta verdad. Pero para que realmente funcione y el proyecto sea exitoso, tienen que formar parte del alcance desde el momento cero. Y la última y quizá la más disruptiva de este día. Sí, la IA te miente, ella no lo sabe, pero porque no sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Veamos la IA como un autocorrector con esteroides. Él no piensa sobre la respuesta que te está dando. Con base en los millones de datos, toma la probabilidad de cuál es la mejor respuesta que completa lo que tú estás metiendo. Aquí es donde la gran responsabilidad recae en nosotros. La IA no tiene que hacernos menos responsables, al contrario, tiene que hacernos más responsables. La IA no tiene que hacernos menos inteligentes, al contrario, la IA tiene que exigirnos ser mejores auditores de los resultados que ella nos da. ¿Y de qué manera? Sí, la IA nos promete llegar a la tierra prometida, pero a veces el monstruo está debajo de la cama. Antes de implementar inteligencia artificial, los invito a que se aseguren que sus fuentes de datos son las correctas, porque de ahí es donde la IA aprenderá lo que es un buen resultado o un mal resultado o una alucinación que nosotros podemos entender como una mentira. A ver, nosotros desde Baufes encontramos este modelo, esta forma de trabajo, que hoy se la estamos transmitiendo desde 3 proyectos, 3 casos de éxito de los más de 60 que tenemos implementados en todos estos años que tenemos como compañía. Porque sí, nosotros venimos trabajando con IA ya desde hace un tiempo. Ok, quizás era otra IA, pero lo que hicimos fue extrapolar esos aprendizajes, esas experiencias para poder generar este modelo. Un modelo que, claro, tuvimos que adaptar a las nuevas capacidades que hoy nos ofrece la inteligencia artificial, pero sin perder la esencia en cómo nosotros hacemos o ejecutamos proyectos de tecnología, en cómo diseñamos y creamos soluciones como productos digitales integrados y fundamentalmente cómo seguimos aportando valor al negocio de las empresas que confían en nosotros. Y es por este modelo, este ADN o cultura que tenemos de IA, estos años de experiencias, estas capacidades, que hoy podemos sostener que nosotros logramos dar vuelta a aquellos indicadores que veíamos al inicio. ¿Recuerdan? Aquellos que decían que la mayoría de los proyectos de IA fallan. Y nosotros podemos sostener que el 95% de nuestros proyectos de IA sí son exitosos, porque sí llegan a producción, porque sí generan un impacto positivo y lo hacen siendo saludables desde lo económico. Y como reflexión final, Mo Gaudat, en su libro El algoritmo de la felicidad, da un argumento muy disruptivo. Tú no eres tu mente. Tu mente no es más que un mayordomo que está para seguir las instrucciones que tú le das. Y así, cuando tú dejas de pensar y dejas que tu cerebro tome decisiones por ti y te lleva a cometer errores, lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial. Aprendamos a auditar aquellas pequeñas decisiones que toma la inteligencia artificial y nosotros marquemos el rumbo de hacia dónde queremos llegar. Excelente analogía. Ahora sí, antes de pasar al Q&A, queremos hacer una pequeña actividad, con lo cual ahora en breves van a estar proyectando aquí pantalla un código QR. La idea es que es un Kahoot, que puedan anotarse, puedan inscribirse, por favor les pedimos nombre, apellido, empresa, si ven que no entra, abrevien. Y vamos a hacer un sorteo. ¿Qué tenemos de primer premio, Henry? Al primer lugar se va a llevar una muy buena bocina para que la IA siga decidiendo qué música escuchar por ustedes y lo pueden ir a recoger a nuestro stand y sirve que platicamos un buen rato en el stand C33. Buenísimo. Y entonces ahora sí, abrimos el espacio a preguntas o consultas que tengan. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Acá sí. Micrófonos por este lado, por favor. En tu proceso de revisión, seguimiento y auditoría de lo que hace la IA, entiendo que
utilizas agentes que revisan a los agentes para que... Entonces, digamos, ¿cuál es la base de esos agentes revisores? O sea, ¿quién los audita a ellos? ¿Quién está atrás de ellos? ¿Quién diseña ese proceso? ¿Cómo es que diseñas toda esta arquitectura de agentes que son, entiendo, a prueba de balas? Bien, buenísimo. Si me permites contesto, Enrique. A ver, uno puede entrar en un loop infinito, digamos, donde tiene, digamos, agentes que auditan agentes o que uno tiene que establecer, digamos, una cuota saludable. Hoy estamos probando, digamos, con una primer capa, una primer base de contra agentes. Por las dudas, solo para nivelar, digamos, o sea, uno genera un agente, digamos, utiliza un modelo, eso genera unas respuestas, y lo que después pone, digamos, es un agente que busca las falencias en esa primera respuesta o en ese primer retorno de la inteligencia artificial. A eso hace referencia, digamos, con, digamos, estos modelos o agentes, digamos, que auditan. En ese caso, nosotros lo que buscamos es que estos contraagentes, digamos, sean creados por alguien que no es el equipo que desarrolló los agentes propiamente dichos. Haciendo con una analogía, digamos, con tiempos de antaño, o sea, 5 años atrás más o menos, antes, ¿qué pasaba? Digamos, los testers probaban lo que los desarrolladores construían, pero no, el desarrollador no hace la prueba final de su desarrollo, su entregable. Lo mismo con los agentes, digamos, tenemos el equipo que construye los agentes y el equipo, digamos, de QA, que hoy se está reconvirtiendo, digamos, en términos de perfiles, es quien desarrolla, digamos, y diseña con asistencia de, digamos, un equipo de engineers, digamos, en AI, cómo construir estos agentes que hacen esa contrarrestación. Hoy nos quedamos con una sola capa. Si vemos que es un proceso súper crítico, podemos seguir sumando otra capa más adicional, digamos, de agentes. Pasa que cada capa, digamos, suma su costo y su mantenimiento durante la evolución de un producto digital. Así que, en definitiva, es un trade-off. No sé, allí sí respondí tu consulta. Excelente, gracias. Por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Renzo Adame de Baja Ferris. Mi pregunta, bueno, más bien es bajo su experiencia en proyectos de integración de inteligencia artificial, ¿ustedes qué sugieren? ¿Irte por un pequeño proceso, por un punto de dolor específico o agarrar todo un proceso e identificar las automatizaciones? Ok. ¿Quieres ir vos o yo? Mira, en mi experiencia, atacar los puntos individualmente, eso era algo que se hacía de manera artesanal con las viejas tecnologías. La gran bondad aquí de la inteligencia artificial es que te permite conocer todo el panorama, porque a veces es aquí donde nos integramos mucho con el negocio. Tú puedes identificar que el punto de dolor está en algún área en específica, pero a veces ese es el síntoma, no es el dolor. Entonces, con la IA lo que nosotros buscamos a través de procesos de assessment es el entendimiento completo de la necesidad o lo que tú quieres, al punto al donde quieres llevar a tu empresa, y con ese contexto general que reduce mucho el proceso de observabilidad, la inteligencia artificial, podemos realmente deducir si el dolor está ahí en lo que tú nos planteaste o a lo mejor era un síntoma y hay que atacarlo por otro lado. Lo que buscamos es que sean soluciones integrales y partir de ese síntoma o de ese punto de dolor, entender tu negocio y podemos abarcar una solución más formidable. Y al final a veces terminamos resolviendo más de un solo problema. Ahí, permíteme ampliar un segundito, Enrique. La visión global hoy es necesaria, digamos, porque los procesos no trabajan individuales, entonces tenemos que verlo como un todo y hoy la tecnología lo permite, que es lo que decía Enrique. Pero quiero sumar algo más. Digamos, es un pedido, digamos. Por favor, no agarremos un proceso como está y le metamos ahí arriba, sin antes mirar el proceso, porque si nos encontramos con un proceso de negocio que es obsoleto o no es eficiente, lo que vamos a tener es un proceso obsoleto o ineficiente más caro, porque le estamos sumando arriba. Entonces es fundamental en ese proceso de integrar la inteligencia artificial a los procesos de negocio, de aprovechar y revisar esos procesos de negocio con dos objetivos. El primero, lo que les decía antes, si siguen vigentes y si son eficientes. Y el segundo, a los procesos hay que hacerles algunos ajustes para poder incorporar la inteligencia artificial, porque los procesos se fueron pensados, en la gran mayoría, para operar con personas, seres humanos, actuando a tiempos, velocidades y nivel de procesamiento humano. No lo quiero minimizar, son cosas distintas.
Pero con la inteligencia artificial empiezan a surgir otros aspectos, tiempos de respuesta, velocidades, la comunicación máquina a máquina o agente a agente, digamos, plantea otros desafíos que si no ponemos foco, digamos, en mejorar los procesos en esa etapa, lo que les decía antes, vamos a sumar IA como una capa más y nos va a quedar algo, lo mismo que teníamos, pero más caro. Gracias. Por aquí adelante primero, sí. Bueno, esperen, vamos allí, después acá y después allá. Hola, gracias. Claudia Rosales de GM Transport. En su caso real número 3, que fue la modernización de un sistema legacy, ¿cuál fue o cuáles fueron los 2 o 3 problemas o riesgos más grandes que tuvieron que mitigar o solucionar y cómo lo hicieron? Bien. A ver, uno de los principales problemas fue la falta de documentación. Justo charlábamos con Enrique antes de la charla, una de las personas, digamos, que tenía el principal conocimiento de negocio, digamos, ya no estaba más en la compañía. Entonces, y estamos hablando de VisualFox Pro, 1995, o sea, todavía no existía Google, como para ubicarnos en el tiempo, o sea, olvídense de documentación. Entonces, esta falta de documentación generó, digamos, que el primer desafío que tuvimos, para serles totalmente francos y transparentes, que cuando lo pusimos a trabajar a Copilot, se chocó. Hay charlas que hablan justamente acerca de eso, digamos, qué pasa cuando uno aborda un sistema legacy. Y nos dimos cuenta que le faltaba contexto, porque el código en VisualFox Pro es obsoleto, tiene otra plataforma, y la realidad es que los modelos hoy de IA, Copilot, Cloud Code, etcétera, fueron entrenados con grandes volúmenes de datos de código más moderno. Entonces, lo primero que hicimos, y ahí viene el cambio de enfoque, fue primero pedirle que documente su interpretación de qué es lo que hacía el código. Archivos CMD en el mismo repo. Una vez que generó esos archivos, los revisamos, los validamos, los corregimos, los adecuamos, y ahí sí empezó a procesar y entender mejor, porque tenía un contexto adicional que era documentación funcional de lo que hacía el código, que el código no lo transmitía de forma correcta. Ese, por ejemplo, fue uno de los desafíos. Sí. Esa documentación la hicieron con otra gente de IA, supongo. Lo hicimos con un custom agent en GitHub Copilot, en particular en este caso, que lo que hacía era navegar el código y, digamos, inferir la documentación funcional de qué es lo que hacía este módulo, que era un módulo de facturación a terceros. En algún caso le dimos, digamos, como contexto, o sea, tuvimos una sesión de entendimiento con la persona de IT responsable del mantenimiento de esa aplicación, que no tenía el conocimiento de negocio, pero más o menos entendía qué hacía, y ese transcript de esa sesión de Knowledge Transfer también lo embebimos en el Custom Agent como para darle algo más de contexto. Entonces, eso también ayudó, digamos, son estrategias, son recetas para salvar, digamos, esas situaciones. Después los problemas clásicos, o sea, integraciones, qué sé yo, digamos, lo que más nos dolió, y no tiene que ver con el uso de la IA, es que este era un primer proyecto de un módulo en particular. Lo hicimos en 2 meses, facturación a terceros, completo, modernizado. Nos hubiera llevado más de 6 meses o más en la técnica tradicional. Y todavía lo están pasando a producción, y esto se fue en marzo, o sea, lleva más tiempo pasarlo a producción por temas, permítame decir, sin offense, por favor, burocráticos o administrativos de las compañías, que lo que hoy la IA nos está dando en tiempo de respuesta para poder modernizar sistemas legacy. Por aquí. Gracias. Aquí adelante. Buenas tardes. Andrés Salazar, director de datos de Team International. Una consulta. ¿Qué retos han tenido cuando van a trabajar sobre IA y están buscando respuestas cualitativas versus cuantitativas? Muchas veces, dependiendo de cómo trabajemos, pues algunos modelos de LLM pueden ser bastante malos haciendo cálculos numéricos y exactos. Entonces, ¿cómo han manejado ese reto? Y segundo, con referencia al ejemplo de pesca que mostraron, ¿cómo trabajan o cómo demistifican o si mantienen la mistificación y llaman a todo IA, o tal vez eso fue hecho seguramente con modelos de Machine Learning, modelos de rastreo espacial, pero actualmente el buzzword es siempre decir IA, y aunque estamos en un mundo muy actual sobre la IA, muchas soluciones van mucho más atrás, van a Machine Learning, van a otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo trabajan esa demistificación o la mantienen? Si me permites, Ariel, justo ahí le diste a un aspecto muy clave que muchas veces nosotros no tenemos en contexto. El abuelo de todo esto que estamos hablando el día de hoy, de la IA, es el Machine Learning, que empezó con una pequeña decisión entre amarillo igual a plátano, rojo igual a manzana.
Es un modelo de hace 10 años, que muchas empresas le inyectaron miles de millones de dólares para diferentes datas y aprendiera a tomar decisiones con base en esos datos. Esos datos no eran datos crudos y peludos, así, sin nada. Eran datos que fueron estructurados con ciertas características de etiquetado para que esos modelos de Machine Learning fueran evolucionando a los modelos comerciales que el día de hoy tenemos, especializados para que tomen decisiones o autocompleten probabilística y estadísticamente con un margen muy pequeño de error ciertas situaciones. Yendo un poquito a este ejemplo, que cómo decidimos cuál es el mejor modelo y cuantitativa y cuantitativamente qué nos da el mejor resultado, hay toda una ingeniería detrás que se llama Prompting Engineering, a través de 3 elementos claves que quiero que ustedes identifiquen: la entrada, el proceso y el output. Eso me genera el contexto. Nosotros agregamos contexto de cada uno de los pescadores, de cada uno de los barcos, de cada uno de los tipos de peces, de la colorancia de las imágenes que me iba dando. Eso daba el contexto que yo nutría con ejemplos de días que no pescaron absolutamente nada, cómo estaba el mar y qué características tenía el clima ese día que no pescaron nada, días de pesca media y días de pesca alta. Entonces tenemos el contexto, los ejemplos y la ingeniería de prompting. Y eso nos llevó a decidir cuál era el modelo más eficaz que debíamos de implementar, y a veces lo teníamos que iterar dependiendo del día. Entonces, digamos que entrenábamos nuestro modelo con ese contexto. Y ahí, para responder la primera de las consultas, que tenía que ver, digamos, con los datos, la salida cuantitativa versus cualitativa, principalmente lo que es GenAI, o sea, para todo lo que es contenido, vamos a decir, no numérico, no matemático, va bastante bien, podemos resolverlo. Si nos responde hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué tal? Está ok. Después veremos cómo testeamos ese escenario no determinista. Para los que son datos más crudos, digamos, apelamos muchos al RAG y a tools para poder hacer cálculos. Entonces buscamos un balance, digamos, entre lo que es AI generativa y lo que es el uso de herramientas, o RAG en este caso, para poder obtener y hacer cálculos. O sea, muchas veces no, la gran mayoría de las veces no terminamos confiando, digamos, en lo que la IA nos responde cuando le pedimos 2 más 2. Preferimos tener una tool, digamos, que en definitiva nos haga cuentas. Pero nos estamos quedando, creo que, sin tiempo, con lo cual lo que les quería proponer es, si tienen preguntas o consultas, nos buscan en el stand. Les propongo hagamos la actividad del sorteo, digamos que va a llevar unos minutitos, así que, si les parecen, arrancamos. Ale, ¿estás ahí? La actividad. Sí. Vamos, Kahoot. Bueno, un poco de publicidad antes de entrar en la pregunta. Vamos, del hype al valor. ¿Qué tan preparado estás para la IA en producción? ¿Cuál de las siguientes no es una de las verdades incómodas presentada por Enrique en la charla? Y en esas respuestas, bastante bien, bastante público atento. El mensaje se transmitió correctamente. Bien, objetivo 1 cumplido. Vamos a la siguiente. Henry, todo tuyo. ¿Qué acción ayuda a aumentar las probabilidades de éxito en una iniciativa de IA? Creo que les voy a dar una ayuda. Creo que la Vertes, pero no sé, no estoy seguro. ¿Ustedes qué dicen? Confiar en la respuesta de la IA, sin validación. A cegas. No confíen del todo, no confíen del todo. ¿Vos decís que me miente la IA? Muy bien. Súper atento. Segundo objetivo cumplido. Y la última, que va a definir quiénes son los ganadores. Según el informe State of AI in Business del 2025 del MIT, ¿qué porcentaje de los proyectos de GenAI fallan? Ninguno, por supuesto. ¿Cierto? Vamos a esas respuestas. 55, 26. Para el lugar número 2 y 3... también hay un kit por parte de nosotros que pueden pasar a recoger al stand. Excelente. Vamos a ver el podio. En el tercer puesto, Víctor, de DW. Felicitaciones, Víctor.
Segundo puesto, Claudia, de GM. Y el primer lugar, felicitaciones. Intruso. Un intruso. ¿Qué pasó? Ganó la IA. Ganó la IA, ¿no? En serio. ¿Cómo le vamos a dar el premio a intruso? Esto va a estar difícil. ¿Tú eres intruso? Tomen una ok. captura de su pantalla, por favor, los Ok. 3 ganadores, así luego los recibimos en el stand. Felicitaciones. Nos vemos. Stand C33 si tiene más consultas y a los ganadores a retirar el premio. Gente, Muchas gracias, espero muchas que lo hayan disfrutado y los esperamos en el stand. Hasta luego.